Hola, 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 hola. Huele a café, huele a arepita con mantequilla. Bienvenidos a Quijoteando Vida. Bienvenido y bienvenida a Quijoteando Vida. Gracias. Gracias por darme esta oportunidad de poder establecer este contacto contigo. Hoy nuestro tema es la psicoterapia en el manejo de las emociones. Nuestra invitada es psicóloga, es psicoterapeuta, ya la tenemos ahí en pantalla, es Daniela Leal. Hola Daniela, ¿cómo estás? Buenos días, William. Gracias, por la invitación, a ti y a todo tu equipo. Sí, Daniela Leal es vicepresidenta de la Asociación Venezolana de Psicoterapia, profesora de la Universidad Metropolitana, en educación, también en psicología. ¿Y cómo podemos abordar, cómo comenzamos a abordar este tema de la psicoterapia como manejo de las emociones? Bueno, fíjate, William, me parece importante que el público que te escucha sepa que la psicoterapia es un modo de tratamiento entre un profesional de la salud mental y la persona que, tiene algún malestar, algún síntoma, alguna afección. Y como esto nos ayuda con nuestras emociones, en este proceso psicoterapéutico, la persona se conoce a sí mismo, entiende cómo está funcionando su cerebro, identifica qué es lo que le genera estas emociones y por ende, aprende a manejar y a gestionar mejor sus emociones. Ok, ahora cuando tú decides, yo voy a gestionar mis emociones, es porque hay alguna situación que a ti, como ser humano, te está afectando. ¿Cuáles pueden ser, digamos, esas señales que me pueden llevar a mí a tomar la decisión de decir, voy a consultar con una psicoterapeuta, un psicoterapeuta? Bueno, la primera señal, usualmente las personas vienen cuando ya se sienten como muy desbordados. Es la situación emocional, una gran tristeza. Hay personas que sienten, en el fondo es tristeza, pero dicen, siento desesperación, tengo baja autoestima, no me llevo bien con algunas personas. Entonces, en terapia aprenden a ponerle una etiqueta a la emoción, aprenden a entender de dónde viene esta emoción, a comprenderse a sí mismo y dice, bueno, esto sí lo puedo cambiar, esto no lo puedo cambiar, cómo percibo mi realidad de una manera distinta para que me afecte de otra manera. Y esto es bien importante, hay cosas que nos van a afectar, pero Claro. cómo podemos aprender a que nos afecten de otra manera. ¿Cómo es ponerle una etiqueta a la emoción? Que lo acabas de decir. Sí, eso es de las cosas más difíciles. A veces yo les pregunto, fíjate tú que cuando nosotros nos saludamos, ¿cómo estás, William? No, nunca nos preguntamos, ¿cómo te sientes, William? Eso sería un buen comienzo. ¿Cómo te sientes? Y aprender a identificar las emociones base. ¿Cuáles son las emociones base? La alegría, el miedo, la tristeza, el enojo. Cuando la gente me dice, me siento decepcionada, eso no es una emoción, la emoción es tristeza. Y la consecuencia de esa emoción base, la gente me siento decepcionada, pero no es la etiqueta adecuada. Cuando uno dice me siento triste, empieza a identificar, me siento triste porque tal cosa y tal cosa. Entonces, cuando yo identifico, le pongo esa etiqueta, como dices tú, y yo digo, yo lo que estoy es triste por esto, por esto, por esto. Hay personas, digamos, la mayoría de las personas que de repente son pacientes tuyos, tú los abordas o ellos te expresan eso de esa manera, o hay personas que tienes que hurgar más. Sí, totalmente. Hay personas que ni siquiera pueden, y esto es bien importante tu pregunta, porque hay personas que ni siquiera saben qué es lo que sienten, ni por qué se están sintiendo como se están sintiendo. Por eso es que el trabajo terapéutico es tan importante para poder, como dices tú, hurgar en esas profundidades y que la persona pueda poner en palabras esos afectos, ese malestar que tiene, que a veces, no ni siquiera lo sabe identificar. O sea, que yo puedo llegar perfectamente como paciente a una consulta sin tener ningún tipo de noción si lo que tengo es rabia, es ira, es alegría en demasía.
tristeza. Puede ocurrir, eso ocurre. Ocurre, las emociones muy intensas, los ataques de ira que le dan a la gente. O sea, realmente la gente no necesariamente tiene que tener, la mayoría de las personas van a terapia sin tener una patología, sino que hay algún malestar de tipo emocional que se hace muy intenso, la persona lo supera, no lo sabe manejar y busca ayuda. Ok, ahora, si yo tengo tristeza, identifico y etiqueto mi emoción como tristeza, ¿cuál es el abordaje que hace en este caso un psicoterapeuta como tú? Bueno, imagínate tú que me llegues tú y me digas, siento una gran tristeza, empezamos a indagar desde cuándo ocurre esa tristeza, si logro identificar, por ejemplo, yo hago esta pregunta, ¿hay algo que se haya alterado de tu rutina, algún hecho que tú puedas identificar que haya producido esto? A veces te pueden decir sí, tienen clarísimo el detonante, y si no, ahí indagamos si es algo bioquímico, ¿ok? Si es algo circunstancial, algún hecho, alguna pérdida, algún duelo que lo genere, y si no, empezamos a decir, bueno, empezamos a hurgar, como dices tú, si es algo que tiene que ver más con satisfacción personal, con algo de proyecto de vida, que también se ve mucho aquí. Cuando dices algo bioquímico, ¿a qué te refieres? Bueno, a veces en nuestro cerebro, los neurotransmisores y la parte fisiológica o neurofisiológica no funciona, es lo que coloquialmente los venezolanos decimos un cablecito pelado, bueno, igualito. No funciona todas nuestras funciones o nuestras estructuras o neurotransmisores de manera óptima, y cuando no está óptimo puede producir emociones, por ejemplo, alteraciones del estado de ánimo, otro tipo de trastornos también, ¿no? Otro tipo de emociones. Ahora, tú hablabas, yo sigo insistiendo sobre lo de la etiqueta de las emociones. Si evidentemente uno identifica la tristeza, ok, muy bien, pero también puede ocurrir que una extrema alegría sea una patología. Sí, pero está mucho más encubierta, o sea, es decir, hay un tipo de defensas que lo llevan a ese, digamos, a ese nivel de extremo, es un mecanismo de protección, pero encubren otras cosas. Entonces, en terapia, si encubre algo, si encubre una emoción opuesta, también lo indagamos. Ahora, ¿cómo lograr en una sesión que la persona abra su corazón? O sea, que abra su mente, que deposite la confianza en ti para que hagas, digamos, todo este proceso de fisioterapia, de psicoterapia, es decir. Esto es fundamental porque de hecho hay estudios que hablan, bueno, casi que el médico o el profesional de la salud ejerce un efecto placebo, o sea, la fe y la creencia en esto es importante para aliviar los primeros síntomas, ¿no? Empezamos primero con lo que coloquialmente se llama desahogo. La gente empieza con una catarsis importante de todo lo que le ocurre, y en terapia se va gestando el vínculo, la relación que permite, bueno, establecer esa confianza. Hay unos atractores que nosotros no lo tenemos consciente, pero tú dices, wow, hice clic con esta persona, o definitivamente no hice clic. Entonces, eso realmente es un paso. Hay algo que se llama alianza terapéutica, que es lo que permite, bueno, la prosecución del tratamiento en función de la mejoría y el alivio de los malestares. Esta psicoterapia para el manejo de las emociones puede durar ¿cuántas sesiones? ¿Depende? O en un promedio, pues, ¿no? En un promedio, mira, dependiendo también de la corriente psicoterapéutica, hay abordajes que son máximo 12 sesiones. En mi experiencia y en lo que yo hago, estamos hablando de unos 8 meses, un año. Hay otros casos que, bueno, toman un poquito más de tiempo en función de lo que el paciente necesita. ¿Y las sesiones son de cuánto tiempo? ¿1 hora, 40 minutos, media hora? Entre 45 y 50 minutos dura una sesión. ¿Y te ha tocado
abordar o tratar casos donde sean pero tan complejos que se rompa con este esquema y que de repente puedas llegar a una hora o más de una hora, sobre todo en la primera sesión? La verdad es que si hay momentos, yo le digo a todo el mundo, si la gente está ahí hipeando del llanto y no puede, no le voy a decir, mira, deja de llorar porque tengo ahorita otra persona. O sea, obviamente uno da unos minutos de más, pero eso también tiene un sentido. Eso se llama setting terapéutico, lo que tiene que ver con el lugar, el tiempo. Cuando la persona se calma, ya cortamos la sesión un poco también para que la persona tenga espacio. Yo lo máximo que me he demorado es una hora, más o menos. Ok. ¿Cuál es el entrenamiento o cuál es la actitud con C, y creo que hasta la aptitud con P, que debe tener en este caso un psicólogo, al ver a un ser humano, a un semejante llorando, contando y relatando sus experiencias, por supuesto, traumáticas, difíciles, complejas, para no involucrarse y terminar llorando con esa otra persona, con el paciente? Bueno, ahí yo creo que hay condiciones humanas que requerimos cualquiera que nos dediquemos a esto. Esto no me lo enseñaron en la universidad, esto es algo de experiencia personal. Yo creo que es muy importante el respeto por el ser humano y por el otro. Eso es como, es lo que te diría yo de Daniela a William. Sí creo que hay capacidades que uno desarrolla. La capacidad de escucha es muy importante porque es nuestro instrumento de trabajo. El ser asertivos también a la hora de hablar, saber decir, y eso más o menos nos entrenan para eso. Saber lo que tenemos que decir, el tipo de intervención que tenemos que hacer y el momento en que tenemos que hacerla. Nosotros hacemos formaciones de años, o sea, no solamente el pregrado, especialización, posgrado, 2 o 3, entonces son muchos años de entrenamiento. Nosotros, además, para, como tú dices, no involucrarte, cualquier persona que se dedique a esto es requisito indispensable que también asista a terapia. Y además de esto, tenemos la supervisión clínica. O sea, hay una persona experta que te supervisa los casos difíciles o tus casos en este entrenamiento personal que tú haces. Muy bien. Pero sí, evidentemente que te han tocado casos que te tocan como ser humano, porque al final uno siente, ¿no? Es decir, uno percibe, ¿no? Sí. ¿Qué ha pasado en esos momentos por tu mente, por tu corazón? Mira, es que también nosotros desarrollamos una empatía muy grande, o sea, nosotros también queremos a nuestros pacientes, queremos lo mejor para ellos, entonces es inevitable que cuando tú veas el sufrimiento humano no te conectes con eso. Lo único es que te conectas de otra manera, o sea, más en apoyo, en estar ahí para la persona. Y hay casos, esto es bien importante, hay casos que, nosotros no podemos, no sabemos cuáles son nuestros límites emocionales y no los abordamos, ¿ok? Por ejemplo, yo en mi caso, trabajar con niños de casas hogares, huérfanos, hay algo que se me mueve a mí, que yo no puedo con ellos, me los quiero llevar todos para mi casa, adoptarlos a todos. Entonces, yo profesionalmente sé que en ese tipo de instituciones no puedo trabajar, pero de repente con personas que han sido adoptadas, perfectamente he trabajado. Hay gente que te dice, no puedo trabajar con pacientes terminales. Nosotros, ponemos nuestros límites emocionales y sabemos qué casos podemos abordar y qué no. Claro. He querido que desarrollaras, digamos, tus experiencias desde el punto de vista profesional en la práctica, pues, como dicen en tu consultorio, porque también existe en estos momentos de una comunicación tan abierta en el mundo a través de las redes sociales, personas que de repente, yo no sé si con buena intención o no, pero que sencillamente se hacen pasar por psicólogos, ¿no? Entonces, yo quisiera un comentario tuyo sobre eso. Sí, ahorita lamentablemente hay todo un intrusismo, ¿ok? A nuestra profesión.
Estos son cosas bien delicadas porque, bueno, como te estoy diciendo, para hacer esto necesitamos un entrenamiento de años. Yo siento que estas personas, bueno, son como muy audaces y arriesgadas en que sin mayor conocimiento ofrezcan esto, ¿no? Si hay todo, estamos haciendo toda una campaña en que la gente conozca, pueda revisar las credenciales de la persona con quien va, saber que cada cosa tiene su lugar y su momento, ¿no? También ahorita, bueno, esto a lo mejor ha pasado siempre, pero esa necesidad de buscar también respuestas inmediatas y no tolerar los procesos que se pueden dar en una terapia hacen que caigan en estas que sí, terapias holísticas, limpieza de chakras, no, o sea, cada quien elige lo que quiere, pero sí siento que el querer escuchar lo que quieren escuchar hace que caigan a lo mejor en manos de gente que no está del todo capacitada para abordar problemas emocionales, afecciones emocionales. Claro. Quiero volver a la psicoterapia en el manejo de las emociones, que es nuestro tema de hoy. Quiero volver a lo que es, por ejemplo, en el caso tuyo, nos pudieras contar o relatar algún caso que te haya impactado de alguna persona que llegó con muchos problemas, con un estado emocional muy afectado y que poco a poco se fue, digamos que fue matizando toda esta situación y hubo un final feliz. ¿Nos pudieras relatar algún caso? Por supuesto, sin nombre y apellido, ¿no? Sí, bueno, para mí los más difíciles son los trastornos de personalidad, por las características y las condiciones de esto. ¿Qué son los trastornos? ¿Qué son los trastornos de personalidad? Un ejemplo. Son patrones conductuales que, bueno, hay muchísimos tipos de trastornos de personalidad. Están los narcisistas, los obsesivos, los borderline, ¿ok? Tienen unos patrones, los sociópatas, la sociopatía, los psicópatas, los antisociales. Entonces, tienen un modo de funcionamiento muy particular que genera problemas en sus relaciones vinculares. Entonces, evidentemente, esos son los casos que para mí han sido como más difíciles, que me han sido todo un reto, porque es ir como de a poquito a que la persona aprenda desde el principio a vincularse de otra manera. Yo los casos de trastornos borderline de la personalidad son los que, porque claro, tú sabes que la persona está sufriendo y que actúa de la manera que actúa porque tiene una condición. Correcto. Pero son los más difíciles. Pero de esos casos de trastorno de personalidad, un caso que lo puedas describir para entender no solamente lo que es la psique del ser humano, sino el trabajo que ustedes hacen. Vale, bueno, imagínate un trastorno de personalidad, una persona que llega a mi consulta, que llega porque de repente no ha logrado conseguir un trabajo estable. Ese es el motivo de consulta, y cuando empezamos a indagar, no tiene un trabajo estable, pero tampoco consigue una pareja estable y tiene relaciones muy deterioradas con sus figuras primarias, llámese mamá y papá. Entonces, esta persona, que puede ser masculino o femenino, llega a consulta con estas características y al cabo de unas sesiones, evidentemente, después que pasamos las entrevistas preliminares, establecemos algunos objetivos terapéuticos. Esos objetivos vienen, bueno, por ponerte algunos ejemplos, lo que tiene que ver con el manejo de los apegos, ¿ok? Que la persona establezca o repare con la figura del terapeuta sus apegos, sobre todo conseguir apegos seguros. O sea que una relación deteriorada con papá o con mamá, con padre y madre, eso de alguna manera también impacta en el ser humano y lo va a desblindar, digamos, desde ese punto de vista, lo va a desblindar emocionalmente. Afecta muchísimo al punto que genera problemas vinculares en la edad adulta, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la terapia
nosotros tratamos de que el paciente, por ejemplo, en este caso, que tiene un trastorno de personalidad, repare en la relación con el terapeuta esas afecciones. Entonces, esperamos que en el trabajo terapéutico él rectifique o la persona rectifique y pueda entablar relaciones más sanas. Por ejemplo, personas que son muy demandantes, que no aceptan un no como respuesta, que todo es extremo, bueno o malo. Bueno, en la terapia, el terapeuta algunas veces cederá y estará allí para la persona, en otros casos pondrá límites para enseñarle, ilustrarle a la persona lo que está haciendo mal, y así la persona lo logra llevar a su entorno. Y hablaste de padre y madre, pero entonces esa misma persona, dices, estamos hablando obviamente generalizando, pero esa misma persona dices que tiene entonces posiblemente problemas o puede llegar a tener problemas de pareja, de no conseguir pareja. O de las que consigue, si la persona, imagínate tú, que tenga no estableció un apego adecuado con sus primeros años, entonces de alguna manera le atribuye o le transfiere esas carencias a la pareja. Entonces la pareja tiene que estar siempre para la persona, complacer en todo, no entiende el lenguaje de amor de la otra persona. Entonces, claro, son vínculos muy difíciles. Lo mismo con el jefe, si el jefe no está ahí o si no siempre te reconocen. Los amigos también le hacen algo y lo destierran, por poner un ejemplo. Claro. Una de las cosas que a mí más me ha impactado en el desarrollo de este programa Quijoteando Vida es conocer el impacto y el poder, más que impacto, el poder que tiene la mente sobre las emociones del ser humano y cómo mente y emociones se convierten en una especie de entramado que puede provocar la infelicidad o puede provocar que tomes el sendero de la plenitud, ¿no? Sí, la verdad que a mí me encanta todo lo que sabes es que la comprensión que tienes de nosotros, te felicito. Realmente nuestra mente influye en nuestras emociones, porque los pensamientos que nosotros tenemos acerca de un hecho o que producimos sobre la interpretación que hacemos sobre una situación nos va a generar una emoción, y esa emoción genera una actitud en nosotros. Por eso es que es bien importante que la persona identifique esa emoción y entienda, yo me estoy sintiendo así porque estoy pensando de esta manera. Si yo pensara de otra manera, bueno, posiblemente me afectaría de otra forma. Y esto no quiere decir, como dice mucha gente, elimina el pensamiento negativo por uno positivo. No, esto va un poco más allá. Esto es, mira, me estoy sintiendo triste porque esta persona me hizo esto. Al final, nosotros gestionamos bien nuestras emociones en la medida que sabemos responder de manera adecuada a las demandas del entorno, y podemos con estas emociones responder y saber en qué momento. No es que si me hacen algo malo yo me voy a estar riendo, porque eso tampoco es adecuado. Es poder responder de manera adecuada, pero sí entender que la intensidad de la emoción nos puede traer, bueno, aspectos positivos o negativos, ¿no? Les pido siempre a mis invitados qué debe llevarse la persona que nos está viendo, que está conectada a esta hora. ¿Qué debe llevarse de punto de reflexión? ¿Qué les dirías? ¿Qué les diría? Que se animen, que la psicoterapia requiere, bueno, un trabajo, una valentía, unas ganas de echarle pichón, pero que al final es una inversión a nuestra calidad de vida, a que tengamos unas relaciones más sanas con el entorno, a que le demos un nuevo sentido a nuestra vida y en el fondo al final consigamos mayor bienestar. Gracias, Daniela, de verdad. Te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros. Un abrazo grande para ti, ¿ok? Daniela Leal,
Ella es psicólogo, psicoterapeuta con nosotros aquí en Quijoteando Vida, vicepresidenta de la Asociación Venezolana de Psicoterapia, también es profesora de la Universidad Metropolitana de Educación y Psicología. Así que ya lo saben, pendientes con nosotros porque aquí en Quijoteando Vida auscultamos. Siempre tratamos de darles, digamos, esos elementos para que ustedes puedan reflexionar a propósito de cómo mejorar tu vida, cómo superarte profesionalmente y sobre todo humanamente. Chao.